Buenas noches, chicos. Bueno, hoy nos encontramos en nuestra sesión número 4 de estadística o métodos estadísticos. Como ustedes ya saben, en la última sesión terminamos lo que es la unidad uno, una unidad netamente teórica, pero ahora vamos a entrar a una unidad que es la unidad número 2, en la cual ya vamos a ver algo más de teoría, pero vamos a ejemplificar todos los conceptos. ¿Ok? Entonces, antes de ingresar igual al tema de lo que básicamente es nuestra segunda unidad, es importante que igual nosotros recordemos el concepto base o el concepto eh, formal, de una forma de decirlo, de estadística, ¿no? Entonces deben acordarse básicamente que la estadística es, eh, es la encargada de organizar, de resumir, de representar datos, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que tengamos básicamente eso y que nuestra estadística, que es la descriptiva, es la que nosotros vamos a analizar en este momento, es una rama que organiza, resume y representa datos. ¿Ok? Vimos también algunas definiciones de algunos autores y pues nos vamos a quedar con la definición de Triola, dice que lo que la estadística busca es describir características de un conjunto de datos. ¿Ok? Entonces en esta unidad 2, esperemos un segundo que les voy a presentar. Acá está. ¿Ok? En esta unidad 2 básicamente, la unidad 2 se llama, en este caso, Introducción al análisis y exploración de datos. ¿Ok? Voy a mostrarles, por favor, para que vean. Denme un momento. Lo tenemos acá. Listo. Entonces, nuestra unidad 2, que es la unidad que se llama Introducción al análisis y exploración de datos, tiene como objetivo manejar diferentes teorías, reglas de muestreo y probabilidad estadística con el fin de dar solución a los problemas sociales. ¿Ok? Resultado de aprendizaje como tal es el manejo de las diferentes teorías, reglas de muestreo, de probabilidad, estadísticas con el mismo fin, dar solución a los problemas sociales. Y lo que se espera que ustedes tengan al finalizar esta unidad es que sean capaces de manejar diferentes teorías, reglas de muestreo y probabilidades para solucionar problemas sociales. ¿Ok? Entonces, dentro de esta unidad vamos a ver a 2.1 y 2.2, que la 2.1 es las escalas o niveles de media o de medida en este caso, tipos de variable, el 2.2, el 2.3 tenemos el diagrama de puntos, el 2.4 el diagrama de tallo y hojas, el 2.5 y lo que es ya la tabla de frecuencia, en el 2.6 los gráficos estadísticos, todos los que podrán usarse en esta materia, en el 2.7 medidas de tendencia central, datos agrupados y datos no agrupados, igual que la dispersión, medidas de posición en el 2.11, la regla del producto en la combinada y finalmente haremos un ejercicio de aplicación final de un caso, en este caso de estadística ambiental. ¿Ok? Entonces, con esta información más la información de la unidad uno, cerraremos nosotros lo que es nuestro primer parcial y el examen entraría hasta esta parte de aplicación. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tenemos que dejar claro que la estadística lo que busca es recopilar, informar, analizar y mostrar resultados. ¿Ok? Entonces, con ese preámbulo vamos a empezar ya con lo que nos compete a nosotros, que es nuestra unidad 2, que es la introducción al análisis. Y nuestro 2.1 básicamente era ¿cuál? Las escalas y niveles de medición. Entonces, déjenme estar un segundito. Acá está. No, esta no es, sí, aquí está. Muy bien. Entonces, bien, chicos. ¿Qué nos dice el concepto? Nos dice que en el ámbito de la estadística, la medición es esencial para cuantificar y analizar datos. Existen diferentes niveles de medición, que cada uno de estos tiene características y aplicaciones específicas. Comprender estos niveles es fundamental para el análisis de datos precisos y la interpretación de resultados estadísticos. Las escalas y niveles de medición corresponden al 2.1, ¿ok? Entonces acá nos dice que hay diferentes tipos de escalas, son cuatro en sí. Vamos a ver en esta clase cuáles son los cuatro y en la siguiente sesión veremos las características de cada uno de ellos y cómo se aplican, ¿ok? Entonces, bien, vamos, les digo que hay cuatro niveles. Vamos a ver cuáles son estos niveles. El primer nivel es la escala nominal. ¿Qué nos dice la escala nominal?
La escala nominal es el nivel de medición más básico. Y escuchen bien, nominal. Clasifica los datos de categorías distintas y mutuamente excluyentes. En esta escala no hay orden ni jerarquía en las categorías. No hay orden. Por ejemplo, un ejemplo de esta escala sería el sexo o género, el color de cabello, ¿ok? Esas no tienen orden. Usted dice sexo masculino o femenino, color de cabello, negro, rojo, verde, lila, violeta, el que fuese. Entonces no hay un orden acá. Por eso hay que, claro, es la escala nominal. Ok, aquí dice que nuestras características, una de ellas es que es mutuamente excluyente, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Hombre, mujer, no es lo mismo. Características, no hay un orden inherente entre las categorías. Yo puedo poner hombre primero, mujer después, después hombre o mujer. No hay ningún problema porque no hay un orden inherente de categorías. Y dicen que no se puede realizar operaciones matemáticas con los datos. Entonces, eso nos está diciendo que esta escala va más acorde con los tipos de variables cualitativos, que también los veremos más adelante. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos la escala ordinal. A diferencia de la otra, acá sí hay un orden específico. Vamos. La escala ordinal va un paso más allá de la nominal. Organiza datos en categorías con un orden definido. ¿Ok? Pero no proporciona información sobre distancia entre las categorías. Un ejemplo común es la calificación de satisfacción del cliente. Muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho y muy insatisfecho. O por ejemplo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo y totalmente de desacuerdo. Ese es el tipo de escala que hay acá. ¿Ok? Bueno, malo, regular, eso va en un orden. Entonces, eso es ordinal. Características de este tipo de escala es que tiene un orden definido. La normal no tiene el orden definido. Las distancias entre categorías no son iguales. ¿Ok? Aquí no hay intervalos, no hay información, o sea, no hay, no puede, no es que es más o menos. ¿Ok? Y finalmente, las operaciones matemáticas limitadas se pueden aplicar con la comprensión del orden. Yo puedo decir cuántas personas están en desacuerdo, cuántas en desacuerdo. ¿Ok? En sexo no puedo decir que hay mujeres que son hombres, hombres que son mujeres. Por eso acá no hay matemáticas, acá sí lo hay. ¿Ok? Entonces, hemos visto hasta ahora la escala nominal y la ordinal. La diferencia entre ellas, ¿cuál es? Es que la ordinal lleva un orden, la nominal no lleva ningún orden. Continuemos. Y esta es la escala de intervalo. Y bueno, yo creo que los que ustedes escuchan eso ya más o menos se imaginan por qué se llama intervalo. Pues no. La escala de intervalo introduce la noción de distancia. Aquí ya hay distancia. En nominal y en ordinal no había distancia. En la escala de intervalo sí hay distancia. Ya introduce la noción de distancia igual entre las categorías. Permite la comparación de diferencias entre datos, pero no tiene cero absoluto. Esto es importante, no tiene cero absoluto. Eso quiere decir que el intervalo puede ir de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, 16 a 20, pero no tiene el cero. El cero no forma parte del intervalo. Aquí no hay dato cero. En este intervalo no hay dato cero. Mucho ojo. Un ejemplo clásico es la temperatura media Celsius o Fahrenheit. La distancia entre 10 y 20 es la misma que hay entre 20 y 30. Sin embargo, 0 grados no representa la ausencia de temperatura. Aquí no hay cero absoluto. ¿Ok? Entonces, características serían de este modelo, de esta escala es que las distancias entre las categorías son iguales. La distancia 5 es de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, o de 1 en 1, de 2 en 2. Aquí sí hay distancias iguales. No existe cero absoluto. Aquí el cero no forma parte de los intervalos. ¿Ok? Y en las operaciones matemáticas básicas se pueden aplicar como la suma y resta. ¿Por qué? Porque como hay un rango de 0 a 5, todos los datos que estén dentro de 0 a 5, perdón, de 1 a 5, yo los puedo anotar. Entonces ahí digo, ok, de 1 a 5 se repiten 20 veces. Y hay un intervalo. ¿Ok? Entonces aquí sí se puede, aquí ya hay matemática pura, como la suma y la resta. Y finalmente, la última escala que veremos el día de hoy, para luego el día de mañana ya ver las comparaciones, es la escala de razón. Esta escala es muy parecida, también es matemática, casi igual que la de intervalos, pero aquí la diferencia es ¿cuál? Vamos a ver. La escala de razón es el nivel de medición más alto, ¿ok?
posee un cero absoluto. Entonces, la diferencia entre la una y la otra, ¿cuál es? Que posee un cero absoluto. Si usted ve en un intervalo, si usted en el examen usted ve que yo le pongo, identifique si es de intervalo o de razón, y usted ve que hay un cero, automáticamente pone que es de razón. Si no hay cero, es de intervalo. ¿Ok? Lo que significa que el valor cero representa la ausencia de la variable. Ejemplos de escala de razón incluyen la altura, el peso y el tiempo. La razón entre los dos valores es una escala de razón, es significativa. ¿Ok? Distancia, las características de este modelo, ¿cuáles son? Que la distancia entre las categorías es igual. ¿Ok? La diferencia entre 10 centímetros y 20 centímetros es la misma que entre 20 y 30. Eso quiere decir que yo cojo las estaturas de todos ustedes, ¿verdad? Pongo los datos aleatoriamente y pongo 1,50 m, 1,60 m. Hay 5. De 60 a 70 hay 4. De 70 a 80 hay tal así. Entonces, así termino de hacer. Y eso es mi razón. ¿Ok? Ser absoluto, o sea que esto quiere decir que también puede haber que no mida nadie nada. Eso es imposible, pero podría darse el caso, ¿no? Entonces yo pongo cero, no hay nadie que mide cero. Yo puedo pasar mi escala con 0 a 10, ¿ok? Y se pueden realizar todas las operaciones matemáticas. Aquí se hacen todo, calcular, cálculos razones, proporciones, porcentajes, todo. Aquí ya hay toda matemática pura, al igual que en la otra, pero acá ya es el nivel más alto, chicos. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es. Hay cuatro tipos de escala: la escala de razón, la escala de intervalo, la nominal y la ordinal. ¿Ok? Dejo de compartir ahora porque nos vamos a quedar hasta acá, pero no hay que olvidarse entonces, chicos, que vamos a trabajar con cuatro tipos de escala, ¿verdad? Que la medición es esencial para cuantificar y organizar datos. Tenemos cuatro tipos de medición o cuatro tipos de escala. Les repito, la nominal, que no lleva un orden, la ordinal, que lleva un orden, intervalos, que son iguales, el cual es el rango, y razón, que también tiene intervalos, pero tiene el cero absoluto, cosa que no tiene la escala de intervalo. Entonces, espero, chicos, que estén comprendidos. Si no, ya saben, me escriben a mi WhatsApp o me dejan algún mensajito en el foro y pues que tengan buena noche. Bendiciones.